por un grupo de organizaciones sindicales. Y creo que está mal el cuestionamiento porque estuvieron abiertas siempre las puertas del debate. Nosotros en esta organización sabemos que es cuando aquellos que no les da el cuero buscan la impugnación porque quieren entrar por la ventana cuando no pueden entrar por la puerta grande. Bienvenida sea la democracia en la CGT y ojalá, si no hay acuerdo de unidad, se puedan presentar dos listas porque es el mejor gesto que se le puede dar a los trabajadores, que hay opciones en la discusión. Y serán los trabajadores a través de su organización gremial quienes en definitiva decidan quién tiene que conducir los destinos de la CGT. Fijamos una posición pública como organización sindical y era que aspiramos al voto directo de los afiliados a los sindicatos para elegir la conducción de la CGT. Se terminaría con todo, se le daría la legitimidad suficiente, porque a veces por un andarivel va lo que dicen los dirigentes y por otro lado va lo que dicen los afiliados. Yo sigo sosteniendo que hubo una reunión de Consejo Directivo Nacional porque la objeción en la impugnación nos afecta como organización, porque han sostenido en el escrito que los cargos son de las personas y no desde la organización. ¿Desde cuándo en la CGT se discute que los cargos no son de la organización? Porque eso no es respetar a la organización sindical, eso es entrometerse en la vida interna de las organizaciones sindicales y eso es, de última, buscar un atajo fácil para una impugnación que no tiene asidero en estos momentos. Y el día que se trató la reunión, esto lo digo porque obviamente uno de los sindicatos cuestionados era el nuestro, otro era el sindicato que lideraba, o no sé cómo estará la situación, el compañero Pedraza, y también dijeron que esto no daba quórum porque de varios sindicatos se habían presentado los secretarios adjuntos y no el que había sido nominado para ocupar el cargo en el Congreso. En principio esto no es así y va de suyo que la historia de la CGT indica que la norma habitual, formal, permanente, es la ocupación del cargo por quien la organización gremial decida, porque al Consejo Directivo no siempre han ido los secretarios generales o los designados. Y tan ridícula es la impugnación que la convocatoria al confederal, que es el que luego convoca al Congreso, se realiza con la presencia inclusive de algunos miembros del Consejo Directivo que después lo impugnan estando presentes y habiendo votado a favor. Viviani, Gilini, una serie de compañeros más. Otra de las cuestiones, si es así que los cargos son de las personas y no de las organizaciones, a esa reunión no pude ni el compañero Castillo ni yo porque estábamos en una reunión y le pedimos al compañero Barrospe que nos supliera. El compañero Barrospe hizo una moción, no siendo entonces, fue votada y aprobada, y quien la aprobó como secretario adjunto de la CGT sentado en la mesa, Caló, que no es el representante de la UOM en la CGT, es el compañero Belén. Lo que los abogados dirían la doctrina de los actos propios. Es decir, se votó, se aprobó y después dicen no es. Bueno, entonces, por empezar el compañero Caló y algún otrito más, seguramente tendrán que dar cuenta por usurpación de títulos y honores que no le corresponden. Pasó con el compañero Palacios en el último congreso de la CGT, cuando sentado al lado de Moyano en el Congreso como consejo directivo de CGT, le pidió la palabra el compañero que había asumido en lugar de Palacio en la organización, porque ya había presentado su renuncia producto de esta investigación que terminó con su sobreseimiento por los campos en Henderson, y le levantó la mano y le dijo, compañero, los cargos son de las organizaciones sindicales, no los de los dirigentes, y no tiene que estar sentado ahí. Y se sentó el compañero de la UTA que correspondía, no Palacio. Fernández. Con lo cual, claramente hay una aceptación de cómo es el funcionamiento de la CGT, inclusive consentida con los actos propios de aquellos que se han presentado a impugnar este acto. Yo creo que aquí no hay ganas de que haya una elección.
Yo creo que los números en el Congreso no le dan, porque en muchas organizaciones sus congresales provienen de que la organización es una federación y los sindicatos que eligen, como el caso de Comercio, por ejemplo, como el caso de Luz y Fuerza, elige por el sindicato y luego como federación tienen que presentar cuáles son los congresales. Y esos congresales no estaban dispuestos a acompañar a ese sector que planteaba una división en la CGT. Entonces, creo que hoy para los trabajadores bancarios, la agenda que expresa el compañero Moyano es la agenda que nos reclaman los bancarios a nosotros. Impuesto a las ganancias, asignación universal, la política de paritaria sin piso ni techo, la devolución de la plata a las obras sociales, el 82% móvil. Del otro sector no hemos visto todavía cuál es la opinión respecto a esta circunstancia, ni hemos visto cuál será su conducta respecto a esta circunstancia. De todos modos, creo, y nos damos un debate en la CGT, nosotros no compartimos 100% el pensamiento de Moyano. Creemos que a veces incurren algunos excesos que hay que contenerlos, porque en definitiva ostenta la representación de todos los trabajadores. Pero en materia de agenda sindical, es la agenda que los trabajadores bancarios nos piden a nosotros, y en función de esto es que los cuerpos orgánicos decidieron en los distintos plenarios que hemos venido realizando que si no había unidad con contenido íbamos a acompañar ese posicionamiento. Y vuelvo a repetirlo, como lo hice cuando hice el análisis de la situación política del país, lo hago en este caso. Queremos el diálogo y no queremos agresiones gratuitas. Sabemos que la crítica tiene que existir y nosotros lo hacemos también, pero no queremos que se pase de la crítica al agravio de ninguno de los dos sectores porque no ayuda a construir un diálogo. Y para concluir, me gustaría hablar de algunas cosas buenas que nos han pasado este tiempo a los bancarios. Podemos decir con un orgullo, pero con el corazón henchido, y esto transmítanlo cada vez que alguien se los pregunte. En estos 2 años y pico de mandato de esta gestión que se eligió el 9 de octubre, con la elección del Banco Ciudad de hace una semana atrás, llevamos 711 elecciones a lo largo y a lo ancho de la Argentina, 51 de seccionales porque hay 2 que están con objeciones jurídicas y el resto en todas las seccionales o en la mayoría de las seccionales, porque todavía quedan algunas medias remolonas que tendrán que ajustarse y si no las ajustaremos desde la conducción nacional a través de la Junta Electoral, se ha convocado en la mayoría de los bancos, en la mayoría de las seccionales de la Argentina. 711 procesos electorales donde han habido listas únicas, de a 2 listas, de 3 listas, o en Córdoba inclusive en una hasta 4 listas, en el caso del Banco Nación. Y nos llena de orgullo que esas 711 elecciones no hayan tenido una sola observación en sede judicial y quien ganó aceptó su triunfo, su éxito y quien perdió firmó el acta. Esto demuestra que en cada seccional donde se realizaron esos procesos electorales, con una política muy fuerte que ha bajado el Secretariado Nacional en ese sentido, que nos costó inclusive algunos tironeos al principio y nos cuesta con los que nos falta, ha servido para que nos demostremos a nosotros mismos que se puede tener un proceso democrático y seguir siendo conducción en nuestra organización. Nada mejor que los compañeros voten cuando existen diferencias políticas de cómo se debe conducir. Y se han hecho en el marco del respeto de este modelo sindical que tiene la Argentina. Para aquellos que creen que el modelo sindical argentino sirve para que los dirigentes se atornillen en los sillones y no haya elecciones, la bancaria le está dando un ejemplo absolutamente claro que cuando hay decisión política, los compañeros pueden tener la tranquilidad que los representan quienes ellos votan y ese es el resultado que hoy tenemos en nuestra organización sindical. También en el mes de diciembre
se otorgó la certificación y en febrero en un acto se nos entregó y certificamos definitivamente en ese proyecto que muchas veces ilusionados le comentamos a los compañeros. La Asociación Bancaria es la primera organización en la Argentina que certifica en normas ISO, que como bancarios sabemos que significa pasar procesos de auditoría externos e internacionales para esa certificación. Y como dije siempre, nos fuimos a buscar una certificación fácil que nos diera chapa para marketinear, sino que fuimos a buscar una certificación ni más ni menos en una organización sindical que en contabilidad, en administración y en finanzas, y se superaron las 3 auditorías, una de ellas internacional, que culminó entregándonos la certificación y la asociación bancaria, podemos decir con legítimo orgullo, que ha certificado en normas ISO. También pudimos avanzar en algunas deudas pendientes que teníamos con algunas seccionales y pudimos comprar la seccional de Junín, que todavía está pendiente el asado, busca la excusa Abel de que quiere un cartel, que le pongan ahora, no sé qué, para no pagar el asado. Se compró la seccional Mar del Plata, se compró la delegación Morón, ya hemos dado ¿se escrituró? Ya se escritura el martes, creo, ¿no? La delegación Morón la escrituramos el martes. Hemos avanzado en procesos de refacción en diversas seccionales. Vamos a ir con parte de la conducción nacional el día 27 a Bahía Blanca. El compañero Barral sí paga el asado, Abel Bueno no. Y también tenemos en proceso la recepción de otras seccionales. El otro que no pagó fue Gatica. También hemos tenido otros que estamos en estudio y trabajando, y bueno, quisiéramos hacerlo en todo, pero estamos dándole un marco de prioridades. Lo único que sí, no se ceben tanto con todas las cosas que quieren hacer, porque parece que quieren hacer municipalidades en todos lados paralelas, muchachos, así que la plata no alcanza para eso. Pero bueno, estamos trabajando en eso y eso nos llena de orgullo porque en cierta medida es la casa de los trabajadores y es nuestra casa. Y nosotros, como en nuestra casa, queremos que esté lo mejor posible y queremos cuidarla y debemos cuidarla también lo mejor posible. Quisiera decirles también que el Consejo Directivo nos queremos dar una política distinta en materia hotelera, producto del reclamo de muchos secretarios generales que nos lo hicieron saber, y hemos decidido empezar por el Hotel Buenos Aires, y a los efectos de no desfinanciar los proyectos estos de compra de seccional y demás, y refacciones, decidimos avanzar con un préstamo interesante que nos otorgaba el Banco Nación y que podíamos pagarlo sin mucho costo económico también gracias a el triunfo electoral de los compañeros de la gremial del Nación, que pudimos descargar todas esas licencias gremiales que ahora se hace cargo el banco y nos sirve para pagar la cuota. Entonces pudimos avanzar en ese préstamo que fue acordado. Estamos terminando los últimos tramos de los papeles que nos piden. Quiero informarles que una vez que los presentemos, el préstamo ya está acordado por resolución de directorio en el banco y vamos a empezar a hacer una refacción muy importante en el Hotel Buenos Aires. La idea es un hotel distinto, que tenga la categoría que nos merecemos y que tenga la categoría actual de lo que significa el sueldo de un bancario y a lo que a veces accede un bancario y nos cuestiona a nosotros por lo que tenemos en relación a lo que puede utilizar en otras circunstancias. Y también quiero decirles que en el caso del Hotel Buenos Aires, la inversión la va a hacer en su totalidad el sindicato con este préstamo, porque hemos tomado la decisión política de recuperar la administración del hotel a manos de la bancaria. Para terminar, quiero que no es que se me olvidó en el informe gremial, sino que, dada la gravedad del tema, lo quería tocar sobre el final para que quede clara también la posición de la bancaria cuando apoyamos política de gobierno y cuando tenemos que criticar. El Banco Ciudad tiene un problema hoy que
ha sido presentado un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación, propiciado por la diputada Diana Conti, que tiende a la eliminación de los depósitos judiciales a manos del Banco Ciudad y pasarlos al Banco Nación. ¿Cómo funciona esto? En cada provincia los depósitos de los juzgados federales los tiene el Banco Nación y los de las justicias ordinarias de las provincias los tiene los bancos provinciales o los agentes financieros. Es más, en Rosario, los de Rosario los tiene el Banco Municipal de Rosario. Como todavía no se terminan de traspasar todas las funciones que la ley Cafiero, que reglamentó el artículo constitucional que le dio autonomía al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no ha permitido el traspaso de la justicia ordinaria a mano del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la diputada Conti entiende que no solamente deben pasar los depósitos federales, sino también los de la justicia ordinaria. Esto significa 6.900 millones de pesos es el stock de depósitos, es un tercio de la cartera de depósitos del banco. Y como ustedes saben, son depósitos que son prestados en el mercado financiero para desarrollar proyectos ya sea de créditos hipotecarios o para poderlos dar a una tasa preferencial en otros ámbitos o en otras actividades. En la sucursal Tribunales del Banco Ciudad solamente trabajan 114 trabajadores, pero la administración de un tercio de la cartera de depósito implica una pérdida de trabajo mucho más fuerte, porque se está hablando de un tercio de la cartera de depósitos del banco. A su vez, se han presentado distintos proyectos que tienden a que esos depósitos tengan otra consonancia. Algunos plantean con algún grado de razonabilidad que se aplique el criterio que se aplica en las provincias, que los depósitos federales sean del Nación y los de la justicia ordinaria le correspondan al Banco Ciudad, a los efectos de evitar la problemática que va a generar esto, sin duda. En otros casos se han planteado, como el bloque que lidera Margarita Stolbizer, la incorporación de otros tipos de negocios con carácter de obligatorio al Banco de la Ciudad para mejorar su situación de depósitos. Pero en definitiva el proyecto avanza y pone en riesgo los puestos de trabajo de nuestros compañeros bancarios del Banco Ciudad. Ha sido de reflejos muy ágiles la actuación de la seccional Buenos Aires en cuanto a la problemática. Y es así como se han generado dos movilizaciones muy importantes en las que han concurrido entre 2.000 y 3.000 compañeros en cada una de ellas, para reclamar que no avance ese proyecto porque permitiría un ajuste dentro del banco que pulverice muchísimos puestos de trabajo. Ahora bien, nosotros hemos sido muy claros. Una de esas movilizaciones fue con la comisión gremial interna que existía con anterioridad, que ustedes sabían que tenía una pertenencia en el CTA muy fuerte y que su secretario general fue uno de los creadores y mentor del CITEBA, ese sindicato que quiso funcionar como una alternativa a nuestra organización sindical en los peores momentos que tenía esta organización desde el punto de vista institucional. La segunda movilización ya fue encabezada por la nueva comisión gremial que encabeza el compañero Tambornini, hombre de la seccional Buenos Aires, nuestro compañero Carlos Herrera, hijo del Secretariado Nacional. En ambos casos, la bancaria ha expresado en la comisión que tuvo oportunidad de hablar en el Congreso, que fue la Comisión de Justicia, que nosotros queremos dejar claro, aunque sea políticamente incorrecto, porque hemos apoyado política de este gobierno, que rechazamos totalmente el proyecto de la diputada Conti, por más que sea del oficialismo, porque actúa como facilitador de un proceso de ajuste e inclusive de alguna mente afiebrada que pretenda luego, a partir del ajuste,
buscar un proceso de privatización en el Banco Ciudad para hacerlo más eficiente. Más aún cuando quien gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido la más cabal expresión de las políticas de los 90, donde se mezclaban los negocios entre lo público y lo privado, y lo mismo hace en el gobierno de la ciudad. Y lo digo porque mientras los trabajadores con su organización gremial al frente defienden, como estamos defendiendo a brazo partido el Banco Ciudad, aún peleándonos con el gobierno nacional, el jefe de gobierno porteño todavía no ha emitido una sola opinión pública cuando le están arrebatando un tercio del banco y, como si fuera poco, ha lanzado a licitación las cuentas sueldo del propio gobierno de la ciudad para, si se lo gana el Banco Galicia, el Banco Itaú, el que sea, se los dará, terminando de desapoderar patrimonialmente el negocio del banco para luego avanzar seguramente en un proceso de privatización. Por eso, con mucha claridad, desde esta organización gremial hemos dicho a los gritos, en conferencias y en los medios, que rechazamos y repudiamos el proyecto de Conti porque es una pelea política entre el gobierno de la nacional y el gobierno de la ciudad, que pone a los trabajadores en el medio de esa disputa sin importarle a ninguno de los dos cuál es la consecuencia, y repudiamos y rechazamos la actitud autista y cómplice que tiene el ingeniero Macri cuando decide no defender su banco y cuando decide licitar las cuentas sueldo de su propio gobierno para que terminen en otro banco. Si quiere pelearse el gobierno nacional con el gobierno de la ciudad, no va a encontrar ni a los trabajadores ni a esta organización de cómplices. Nos va a encontrar en la calle protestando hasta el último minuto en defensa de los trabajadores y de la banca pública que es el Banco Ciudad. Por eso, compañeros, seguramente en las comisiones se van a tratar todos estos temas que han sido parte del informe, y no dudo que va a ser jugoso el análisis y el debate para darnos fuerzas y darnos los instrumentos y las políticas que nos vamos a dar en estos tiempos que quedan de este año y parte del año que viene. Porque tenemos un solo horizonte, los que estamos sentados acá y todos los compañeros bancarios, y es que esta organización gremial sea cada vez más fuerte, sea cada vez más poderosa. Y como dice ese cartel que tengo atrás, en la bancaria hoy los protagonistas son los trabajadores, compañeros.